Buenos días, Dios nos bendiga. Vamos a continuar con esta serie que venimos hablando en este tiempo con la palabra del Señor, de conociendo al Señor Jesús. Ayer hablábamos del nacimiento de Jesús. Hoy vamos a hablar de los primeros tiempos de vida de nuestro Señor. Amén. Pero no sin antes orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Padre. Suplicando, Señor, que tú nos continúes hablando, Señor, que tú nos continúes instruyendo, enseñando, Señor, acerca de tu palabra, Señor, de tu conocimiento, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria. Queremos honrarte, queremos adorarte, Señor, con nuestra vida, Señor, con nuestras metas, con nuestros corazones, con nuestras acciones, nuestras palabras, Señor. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer estos dos primeros versículos. Lo leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gloria a Dios. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bien. Se cree que pasaron unos 2 años del nacimiento de Jesús a esta narración aquí ahora. Amén. En Lucas capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera, que es la primera señal que tuvimos, ¿no? La primera noticia que se tienen después del nacimiento de Cristo. Dice: sucedió, vamos a leerlo desde el versículo 8, capítulo 2 de Lucas, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, después que habla del nacimiento de Jesús. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Vemos, ¿no? Como un ángel del Señor le viene y les habla a estos pastores que estaban en la vigilia de la noche cuidando los rebaños. Y dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto aconteció cuando nació Jesús. En capítulo 2 de aquí de Lucas, el versículo 1, narra, ¿no? Cómo fue el alumbramiento, ¿no? Y cómo los pastores fueron al pesebre y hallaron allí a María, a José y al niño. No fueron los reyes magos, no fueron los magos, ¿no? de que nos habla Lucas en el capítulo 2. Se cree que pasaron unos 2 años para que cuando se narra esto, ¿no? Ahora, otra vez de cuando se narra de los primeros días de nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, es aquí mismo en Lucas capítulo 2, también del versículo 21 en adelante. En lo que continúa, ¿no? De lo que estábamos leyendo, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En el versículo 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La consolación de Israel era Jesús. Amén. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, a la consolación de Israel. Había sido revelado por el Espíritu que este hombre, Simeón, no vería la muerte sin que antes viera a nuestro Señor Jesucristo, a ese niño que había de venir. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Es decir, ya puedo partir de este mundo, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya, gloria a Dios. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Han maravillado. ¿Cómo no se llama maravillar? Bendito sea el Señor. Y lo bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esto hubiera bastado, ¿no? Que el ángel viniera y hablara a los pastores, y después una hueste de ángeles se manifestara también y lo glorificaran a Dios. Que este hombre, Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, la había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver la consolación de Israel, sin ver al Mesías nacido, a Ana, esta profetisa, hija de Fanuel, que también servía en el templo constantemente en ayuno, oración, y hablaba del niño. Hubiera bastado el pueblo de Israel, ¿no? Pero no fue así. Ahora sí, volvemos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, había pasado ya todos estos acontecimientos que narra Lucas en su capítulo 2. Entonces dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente, porque vieron la estrella y tardaron un tiempo en llegar, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Aún estas personas que no pertenecían al pueblo de Israel podían entender que era el rey de los judíos. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gloria a Dios. El que había de venir, vino, nació, vino a este mundo. El verbo se hizo carne. ¿Recuerdan cómo empezaba el Evangelio de Juan? Vamos a leerlo un momentito. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nació de una virgen, como estaba profetizado en Isaías 7:14. Y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y si vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Israel podía haber entendido esto, ¿no? Y haberlo recibido, pero mira como dice el versículo 10 de Juan. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho.
nació, vino a este mundo. Este mundo que fue hecho por Él. Recuerden que hemos dicho, no, que ya lo vimos. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él, es decir, para Jesucristo. Y en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, es decir, a este mundo que Él creó, vino. Y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Israel no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? Jesús. Le fue puesto por Dios mismo, por el ángel enviado por Dios, por Gabriel, que se llamaría Jesús, que significa el Salvador. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, pasamos a ser hijos de Dios todos aquellos que creemos en el nombre de Jesús, en Jesús. Amén. Los que ya no nacemos conforme a la voluntad de hombre y mujer, conforme a la carne, cuando un hombre y una mujer se juntan, ¿no? Se llegan, el espermatozoide, fecunda el óvulo, nace, ¿no? Se engendra, concibe, comienza la vida y con el tiempo nace el bebé, ¿no? Crece y ya no es hijo por eso, ¿no? Sino por la voluntad de Dios. No por sangre, no por carne. Ahora por el Espíritu Santo. Ahora por el que reciba a Jesucristo. Ahora es hijo de Dios. Ya no... la gente piensa, ¿no?, que todos somos hijos de Dios y que todos no. Hijo de Dios es aquel que recibe a Jesucristo. A los que creen en su nombre. Y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces vemos que la profecía se cumplió. Jesucristo había de venir, vino, nació de una virgen y fue anunciado por los ángeles, fue por Simeón, ¿no?, que le había sido profetizado, que no vería la muerte hasta ver el Salvador, y lo vio. Y ahora nosotros, por la fe, podemos recibirlo y podemos ser hechos hijos e hijas de Dios. Amén. Dios nos bendiga y continuamos la próxima semana, hablando de la lucha, la batalla que hay, que comenzó desde entonces, cuando el enemigo comprendió que había nacido el Salvador. Comenzó, lo mandó trató de matarlo desde el principio, amén. Pero el poder de Dios lo guardó. Dios lo guardó, el enemigo no pudo con él de ninguna manera. Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer, venció a la muerte y ahora nos da la vida eterna a nosotros. Amén. Dios nos bendiga.